Un saludo a toda la audiencia de Telesur y a 30 años del retorno de la democracia en Argentina. Es la primera vez que se hallan actas secretas y documentos originales de la Junta Militar de Gobierno que estuvo en este país entre el año 1976 y 1983. Justamente para hablar sobre el tema estamos con esta entrevista con el ministro de Defensa de Argentina, Agustín Rossi, ingeniero. Muchas gracias por esta entrevista con Telesur. No, muchísimas gracias a ustedes. Ministro, ¿qué nos puede decir justamente de esta documentación que fue hallada, que es tan importante y que marca también una parte de la historia argentina? Bueno, la verdad que nosotros nos enteramos el día jueves pasado a través de una comunicación telefónica de quien es el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea en la Argentina, el brigadier Miarvis Vallejo, que es el que me informa que habían encontrado, con todo en términos potenciales, digamos, ¿no?, alguna documentación que podía ser documentación sensible de la época de la dictadura militar. A partir de esa información, hecho que yo destaco, ¿no?, porque no es que llegamos a esta información producto de una investigación previa, producto de un requerimiento judicial, sino que llegamos a esta información porque es el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, es decir, es la primera vez que un jefe de una de las fuerzas es el vehículo, es quien nos avisa, quien nos comunica la posibilidad de tener al alcance una documentación de estas características. Cuando sucede esto, yo dispongo un equipo del Ministerio que va al subsuelo del edificio Cóndor. El edificio Cóndor es la sede de la Fuerza Aérea en la Argentina. Va allí al subsuelo y en el subsuelo lo primero que hacen nos encuentran con la documentación, lo precintan. Era un lugar de tránsito no habitual, de uso no habitual, como que estaban dejadas allí, con muchísima mugre, muy húmedo, inclusive en algunos lugares existía agua, digamos, ¿no?, agua como que sea un lugar inundable en algún sentido. Entonces la primera decisión que tomamos fue sacar la documentación de ese lugar para llevarla a un lugar donde pudiese estar preservada. Para que usted tenga una idea, los que trabajaron allí trabajaron con guantes y con barbijos, digamos, ¿no?, para preservar la documentación, y estuvimos trabajando entre viernes, sábado y domingo para poder hacer la presentación preliminar que hicimos durante esta semana, el día lunes, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos hasta ahora, digamos, ¿no?, porque son 1500 volúmenes documentales. Se le llama volúmenes documentales a lo que generalmente se conoce como un bibliorato, que tiene toda documentación adentro, que hay que obviamente clasificar y calificar. En el sentido, son 1500 de esos volúmenes, pero en un primer análisis de los hechos trascendentes que encontramos es la totalidad de las actas de la dictadura militar entre el 24 de marzo del 76 y el 10 de diciembre del 83, es decir, en todo el periodo de la dictadura militar, las actas que reflejaban las reuniones que hacían los tres jefes de cada una de las Fuerzas Armadas. En la dictadura del 76 al 83, que se llamaba Proceso de Reorganización Nacional, el órgano supremo de gobierno era la Junta Militar, es decir, el organismo que expresaba a las tres fuerzas. Inclusive entre las actas que encontramos está la designación del primer presidente de la dictadura, que era el jefe de ejército, que era el jefe de ejército que Videla, digamos, ¿no? O sea que encontramos todas esas actas ordenadas cronológicamente. Inclusive encontramos un archivo, un índice temático, en donde cada uno puede entrar por el tema que le pareciese que pudiese estar, y está calificado en qué actas está. Son 280 actas que representan 280 reuniones que hizo la Junta Militar y que se expresaron en esos 6 volúmenes que nosotros encontramos.
Están también las actas previas. Las actas previas son las que hacían los secretarios generales de cada una de una reunión de los 3 secretarios generales de las fuerzas, que acordaban el temario que iban a discutir los jefes, que iban a debatir los jefes de cada una de las fuerzas. Las actas son las originales, firmadas por los secretarios generales de cada una de las fuerzas, o sea que para nosotros es un descubrimiento y un hallazgo sumamente valioso, porque en general lo que se encontraba eran datos desconectados entre sí, entonces era una punta en donde uno tenía que tratar de construir el resto, ¿no? Acá lo que hay es una unidad de cómo fue, de cómo fue el desarrollo, digamos, ¿no?, de lo que ha sido, de lo que fue la dictadura militar, digamos, ¿no? Hay un plan de gobierno que el ministro de Planificación en ese momento, un general llamado Díaz Bisone, le presenta a la Junta. El plan ese de gobierno tenía 2 etapas, una primera etapa que era la etapa fundacional, que terminaba en 1990, y una segunda etapa que era la etapa de la creación de la nueva república, que terminamos en el año 2000, o sea que había un plan casi de 30 años en el poder por parte de la dictadura. Recordar que, bueno, la dictadura terminó el 10 de diciembre del 83, ¿no? Y también encontramos, bueno, listados o listas negras que estaban fundamentalmente integradas por artistas, actores, actrices, periodistas, gente de la cultura, que tenían, según los distintos tipos de calificación, las prohibiciones para actuar trabajar dentro del país, ¿no? ¿Y qué importancia tiene a nivel histórico y también jurídico justamente el hallazgo de este material? A nivel histórico es indubitable la importancia que tiene. Es la primera vez que nosotros encontramos una unidad de lo que ha sido el pensamiento y la acción de la dictadura militar. Antes, bueno, presumíamos con muchísimo nivel de certeza, digamos, ¿no? Pero no teníamos una documentación respaldatoria que avale todo lo que presumíamos, ¿no? Vuelvo a decir, la Junta Militar era el organismo máximo que existió en Argentina entre el 76 y el 83, y por ese organismo pasaban una cantidad de cuestiones que eran de vital importancia, digamos, ¿no? También encontramos las versiones taquigráficas de la CAL. La CAL era un organismo que la dictadura había creado, que era una comisión de asesoramiento legislativo, digamos, ¿no?, que funcionaba en el Congreso, que reunía a técnicos para la elaboración de las leyes que se convertían en decreto leyes por parte de la dictadura, ¿no? Ministro, enseguida volvemos porque hay mucho material para analizar. Enseguida seguimos con la entrevista al ministro de Defensa de Argentina, Agustín Rossi. No se vaya. Noviembre, mes de decisión. Se está discutiendo sobre una reforma educativa, sobre reformas tributarias, se está discutiendo una nueva constitución. Sí, voy a votar. Honestamente, como colectivo no esperamos absolutamente nada. ¿No voy a votar? No voy a votar. No vamos a votar. En el marco de Chile Decide 2013. Yo creo que estamos viviendo un proceso muy incipiente. Estamos en el comienzo de algo que es evidente que va a ocurrir, pero nadie sabe muy bien qué es lo que es. Reportajes Telesur presenta Chile, Elecciones 2013, hacia una reforma constitucional. Próximo miércoles, solo por Telesur. Y
seguimos con esta entrevista exclusiva con el ministro de Defensa de Argentina, Agustín Rossi. Y, ministro, ¿qué relación había, ¿no?, entre lo que era la dictadura cívico-militar con el poder económico en aquel entonces y justamente qué puede estar revelando estos documentos? Bueno, hay varias actas que denotan el carácter cívico-militar de la dictadura, ¿no? Entre septiembre del 76 y noviembre del 77 hay 13 actas en las cuales la dictadura militar, la junta militar, trata la cuestión de papel prensa. Papel prensa era la fábrica de papel para diarios en la Argentina, que pertenecía en ese momento estaba en poder de una familia empresaria, Graiver, y que después fue vendida a los 3 principales diarios que existían en ese momento, Clarín, La Razón y La Nación, ¿no? Lo que queda a mi criterio, digamos, en esas 13 actas palmariamente demostrado, es que para la dictadura, para la junta militar, la venta de las acciones de papel prensa tenía directa relación con la detención de los familiares de integrantes de la familia Graiver y también de personas conexas o de ciudadanos conexos que tenían relación con la familia y con lo que significaba papel prensa. Digamos, el tratamiento que le da en esas actas la Junta Militar es un tratamiento como en una única unidad temática: la detención de los familiares de Graiver estaba en el mismo punto del temario que la cuestión de la venta de las acciones de papel prensa. Esa es una causa que está en la justicia argentina. Nosotros presumíamos que esto era así, digamos, ¿no?, que la detención de los familiares de Graiver tenía que ver con obligarlos a vender lo que significaban las acciones de papel prensa, que la dictadura había seleccionado y había elegido a quién se lo vendía, y que la venta fue para Clarín, la Nación y La Razón, y estos elementos que hemos encontrado nos parecen que ayudan a corroborar esta hipótesis. Pero bueno, será la justicia la que tenga que determinar finalmente si esto tiene un valor probatorio lo suficientemente importante. A mi criterio, desde el punto de vista político, es contundente. A los Graiver los encarcelaron para acelerar todo lo que significaba la venta de las acciones de papel prensa, y la venta de las acciones de papel prensa estuvo direccionada, fueron seleccionados quiénes eran los grupos o los diarios que se hacían cargo de papel prensa, digamos, ¿no? Aparece después también en otras actas intervenciones a empresas, por ejemplo Aluar. Aluar era una empresa que fabricaba aluminio argentino, era una empresa importante, es todavía una empresa importante de la Argentina. Esa empresa es primero intervenida y después expropiada por parte de la dictadura. Tenía algún tipo de relación por terceros también con la familia Graiver. Aparecen intervenciones sobre Austral, que era Austral Líneas Aéreas, también sobre la Ítalo Argentino. La Ítalo Argentino era una empresa distribuidora de electricidad en la Argentina, y también aparecen otras cosas que muestran la vinculación del poder económico con la dictadura militar, porque en ese plan de gobierno que yo le decía que presentó el general Díaz Besone, ministro de Planeamiento del gobierno de Videla ante la dictadura militar, el plan de gobierno se hace con aportes de distintos sectores, ¿no? Uno de los aportes que está dentro y que consta dentro de la constancia de las juntas es el aporte que hace ADEBA, que es la Asociación de Bancos de la Argentina, digamos, ¿no? Lo mismo pasa con la dictadura. La Junta también trata el proyecto de ley de radiodifusión, que después se convierte en un decreto ley del año 1980,
y también para elaborar ese proyecto de decreto ley que hay consultas a distintas entidades, digamos, ¿no? A distintas entidades periodísticas que agrupaban medios de comunicación, que también aparecen las consultas allí. Bueno, ahí se habla justamente con el doctor Greiber lo que fue este vínculo también con las corporaciones mediáticas, ¿no? Como Multimedio Clarín, La Nación, La Razón, en lo que fue papel prensa. Bueno, eso, por eso le digo, una cosa es lo de papel prensa. Lo de papel prensa ocupa, en ese periodo que le dije, un nivel de muchísima importancia. Le aparece 13 veces en el tratamiento de la Junta Militar, digamos, ¿no? De los miembros de la Junta Militar, que era el organismo máximo de conducción del proceso de reorganización nacional. Después aparecen otras instancias en donde uno puede comprobar el grado el carácter cívico-militar de lo que fue la dictadura. En el programa que duraba hasta el 2000, este aporte que hace ADEVA, en la ley de radiodifusión, que también hay otros aportes en este sentido de distintas entidades que agrupaban grupos de medios, ¿no? Y en la influencia en lo que fue la política económica liberal netamente que hubo durante el proceso y que justamente los bancos fueron grandes protagonistas. Seguramente que sí, digamos, ¿no? Nosotros lo que en el informe del día lunes que nosotros presentamos lo pusimos a manera explicativa, digamos, ¿no? A manera indicativa para mostrar esto que veníamos diciendo desde hace muchísimo tiempo, digamos, ¿no? Que el carácter de la dictadura fue un carácter cívico-militar, sin ninguna duda. Y con relación a lo que significó, es decir, ese proyecto, ¿no? Usted hablaba de llegar hasta el año 2000, es decir, ¿cómo estaba dividido justamente ese proyecto? Tenía dos etapas fundamentalmente, una etapa fundacional, que ellos le llamaban, que duraba hasta 1990, y otra etapa que había una especie de salida democrática concertada o atenuada, que era la construcción de la nueva república, digamos, ¿no? Bueno, con toda la ideología de la época, digamos, de la ideología dominante que tenía la dictadura, que era una ideología claramente que representaba los valores que representaron las dictaduras, o los disvalores que representaron las dictaduras en América Latina, digamos, ¿no? Claramente de connotaciones fascistas, digamos, ¿no? Ministro, hay un tema que no es nuevo, que son las listas negras. Sí. Nos da 30 segundos y enseguida seguimos con el tema. Estamos con esta entrevista exclusiva con el ministro de Defensa de Argentina, Agustín Rossi. Enseguida volvemos. Telesur está presente en las elecciones de Chile. Descargue en su dispositivo móvil la aplicación Chile Decide 2013. Acceda en tiempo real a las noticias e información que le ofrece Telesur sobre el proceso electoral chileno. Conozca todos los detalles sobre los aspirantes a la presidencia y resultados de las elecciones. En noviembre, Chile Decide y Telesur está presente. Seguimos con esta entrevista exclusiva para Telesur con el ministro de Defensa de Argentina, Agustín Rossi. Ingeniero, hablábamos de las listas negras de 331 referentes de la cultura, de la política, sí, de los medios, que fueron de alguna forma marcados por la dictadura y por la Junta Militar particularmente. También había como distintos niveles, ¿no? O sí, categorías. ¿Qué nos puede decir justamente de estas listas? Bueno, lo que encontramos fue tres listados denominados listas negras, que estaban destinados fundamentalmente a hombres de la cultura, como usted decía, digamos, ¿no? Periodistas, artistas, actores, actrices, que tenían prohibida sus actividades, digamos, ¿no? en la Argentina, digamos, ¿no? Y esas listas estaban destinados a todos, digamos, no solamente el Estado no los contrataba, sino que también el sector privado estaba imposibilitado de contratarlos, ¿no? Era una lista que se elaboraba entre el gobierno y las tres fuerzas,
las listas tenían unas distintas calificaciones, ¿no? Fórmula 1 a Fórmula 4, ¿no? Fórmula 1 era el que menor intensidad de relación con la ideología marxista-leninista, y Fórmula 4 era el que tenía una complicidad, una relación intensísima con la ideología marxista-leninista, ¿no? Aparecen listas desde el 79 y la última en el 82, y se va, y uno puede ir viendo cómo hay algunos que van cambiando de categoría, digamos, ¿no? Cuando nos acercamos más a la democracia se producen dos fenómenos: se empiezan a achicarse el listado de ciudadanos argentinos que estaban incluidos en esas listas, y al mismo tiempo van cambiando de categoría, digamos, ¿no? Los que estaban en la categoría, entre comillas, más peligrosa, pasan a estar en categorías menores, pero bueno, hay personajes entrañables de la Argentina, digamos, ¿no? Mercedes Sosa, Julio Cortázar, Osvaldo Bayer, muchísimos de ellos que estaban incluidos dentro de este listado, ¿no? Así que para nosotros también muestra de qué manera la dictadura conformaba y en qué lugar del pensamiento ideológico estaba parada la dictadura, y cuál era el mecanismo, digamos, ¿no? Lo interesante quizás es que tiene el listado, aparece con una serie de recomendaciones, es en primera página. El último punto dice: este listado debe ser incinerado, digamos, ¿no? Sí, bueno, y que tenía una serie de recomendaciones que, bueno, que no se cumplieron, digamos, y por eso nosotros 30 años después podemos recuperar esto. Es interesante también ver en las actas de las juntas cómo va cambiando las posiciones alrededor del tema de los detenidos desaparecidos. En las primeras actas, 76, 77, 78, aparece con claridad, aparece el término detenido desaparecido, ¿no? Después del 79 hay un acta de la Junta Militar en donde se prohíbe utilizar el término desaparecido, se lo cambia por un eufemismo, digamos, ¿no? Persona con paradero en búsqueda o sin paradero relevado, o alguna cosa de ese tipo. Y también hay otro elemento que a mí me sorprendió, es que la Junta Militar toma una decisión que después no se concreta, pero era crear una ley que declare la presunción de fallecimiento, y eso no se concreta finalmente, digamos, ¿no? Pero el presuntamente fallecido, digamos, ¿no? En principio pareciese para incluir allí a todos aquellos que estaban desaparecidos. Ministro, el sustento ideológico de la dictadura cívico-militar, ¿cómo se puede contrastar con este presente, no, con esta Argentina? Yo por eso le decía en la primera parte de la nota que hay tres hechos, a mi criterio, que son valiosos en todo esto. El primero, obviamente, es la documentación en sí misma. Nunca habíamos estado en presente con este nivel de documentación perteneciente al organismo de más alto poder de la dictadura entre el 76 y el 83, ¿no? En segundo lugar, el otro elemento que yo destaco es que es la primera vez que la documentación nos llega por una información que nos da un jefe de la fuerza, lo cual demuestra que estas Fuerzas Armadas nada tienen que ver con las Fuerzas Armadas del pasado, y que son Fuerzas Armadas que están pensando en el futuro, y que su anclaje en el pasado cada vez es muchísimo menor, digamos, ¿no? Entonces yo creo que ese es un elemento claramente valioso. Sabe usted que cuando yo presenté este informe, aquí en el Ministerio de Defensa estaban acompañándome la jefatura completa de las tres fuerzas y el Estado Mayor Conjunto, digamos, ¿no? Entonces ese es un elemento que yo valoro muchísimo, ¿no?
Y el tercer elemento es que si después de 30 años, algunos documentos de más tiempo, digamos, ¿no?, pudimos recuperar este nivel de documentación, obviamente que realimenta la esperanza de que pudiesen existir en algunos otros lugares otro tipo de archivos, digamos, ¿no? Y yo creo que eso es así. Por eso yo el mismo día lunes firmé una resolución en dos sentidos. Primero, creamos un equipo, al frente está la Directora Nacional de Derechos Humanos, que depende del Ministerio de Defensa, Estela Segado, para que en el lapso de 6 meses califique y clasifique la totalidad de la información, la digitalice, y para que pueda estar a disposición de quien quiera, digamos, de la sociedad en general, ¿no? Y en segundo lugar, firmé una resolución instruyendo a los jefes de cada una de las fuerzas y al jefe del Estado Mayor Conjunto que intensifiquen la requisa en aquellos lugares de uso no habitual en las distintas guarniciones militares, porque acá nosotros ya hemos estado en los archivos, en las bibliotecas. Allí lo que se encontró, pero esto se encontró en un depósito al cual no se transitaba habitualmente. Entonces quizás allí, tomando como experiencia lo que pasó en el edificio Cóndor de la Fuerza Aérea, podamos encontrar un mayor nivel de información. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted. La palabra del Ministro de Defensa de Argentina, con un material que ahora va a llevar seguramente unos 6 meses para poder desclasificar y analizar y conocer a fondo todo lo que se ha traído, lo que significa su contenido, pero sin duda que es un material que está marcando este camino por la lucha de la verdad, la memoria y la justicia de esta Argentina a 30 años de su democracia. Será hasta otra próxima entrega.